Duque enterró al uribismo. Y el mismo Uribe, al preferir a Duque sobre Rafael Nieto Loaiza, ya había roto a su propio partido. Así que de esta es casi imposible que se pare. Es casi imposible que se recupere el uribismo. Tramitar una reforma tributaria en una época de crisis generalizada, en el último año de gobierno y en plena campaña presidencial, es una apuesta no riesgosa, es una estupidez política. Cualquier cálculo político sobre una reforma impositiva en una coyuntura como la actual manifiesta su incapacidad de trámite legislativo, así como de legitimación pública. Solo por la oportunidad que se brinda a los adversarios políticos para gestionar un tremendo golpe de indignación popular. Y en un país con las tensiones políticas al límite, como lo es el contexto social colombiano, sumado a un entorno de incremento de la pobreza y del desempleo y de un estado psicológico de zozobra y de incertidumbre colectiva, es el caldo de cultivo perfecto para la emergencia de una crisis que puede ir desde una convulsión institucional que desplace las fuerzas sociales hacia los intereses electorales de la oposición, hasta la gestación de un proceso de poder constituyente que tenga por objetivo el cambio de las estructuras estatales, aun cuando todo depende en situaciones como la alcanzada de complejidad social de la gestión de la violencia a través de la opinión pública. Es decir, la intensidad de la crisis es tal que el relato político colombiano se ha puesto en juego, en conflicto, y de quien imponga su historia dependerá la profundidad de los cambios institucionales. No obstante, con las salidas de tono comunicativas del gobierno, como la del ministro de Hacienda con su obscena docena de huevos a 1.800 pesos. Huevos, pues depende de si es, depende de la calidad, pero digamos que 1.800 pesos la docena o algo así es lo que yo tengo en la cabeza. O la de un canal como RCN, que en plena convulsión política intenta manosear el sentido de la protesta con una grotesca e indecente manipulación informativa. Buenas noches. Les vamos a mostrar cómo reaccionaron decenas de caleños frente a la decisión del presidente Iván Duque de modificar el texto de la reforma tributaria. Miremos. Con arengas, cantando el himno de Colombia y de la ciudad en distintos puntos, celebraron el anuncio, pero también ha advertido las riesgosas aglomeraciones que se registraron. Una vez más en Noticias RCN. No hacen más que echar leña al fuego, calentar las emociones públicas e inclinar las fuerzas sociales hacia la oposición política al gobierno, electoral, emotiva e ideológicamente de manera muy significativa. Ahora bien, permítanme aclarar el contexto de la crisis que deriva de la propuesta de reforma tributaria. Desde la inequívoca Constitución de 1991, que entre otras cosas permite que la democracia mate, aniquile a la república, ya que fácilmente con mayorías parlamentarias se reforma la Constitución, los gobiernos colombianos adoptaron la manía y el círculo vicioso de sustraer anualmente a los colombianos su productividad a través de continuas reformas tributarias que solo se aplazaban en el último año de gobierno con miras a las elecciones siguientes. Y el problema para Duque fue el aplazamiento de la reforma tributaria el año pasado a causa de la pandemia para el año presente. Hay que recordar que Duque en su momento desautorizó a su ministro de Hacienda de que planteara la propuesta de reforma tributaria a causa de la emergencia de salud pública. Ya para meternos en tema de agenda legislativa, usted ya ha hablado de que reforma pensional, si acaso finalizando su gobierno deja las bases, reforma laboral, que la piden los gremios, los empresarios, pero sobre todo la reforma tributaria. Usted dijo, ni de vainas
una reforma tributaria en semejante crisis, pero esa va a ser ineludible, presidente. Históricamente en Colombia, siempre las reformas tributarias le pasaban la cuenta de cobro a la micro, pequeña, mediana y gran empresa. Siempre. Que era la fácil. Entonces, ¿cuál era mi percepción? Y lo dije siempre como senador, lo dije como candidato presidencial. En la medida en que sigamos haciendo eso, se invierte menos, se contrata menos y además el país tiene un crecimiento lánguido. Nuestra apuesta cuando empezó el gobierno fue a bajarle la tasa de tributación a la micro, pequeña, mediana y gran empresa. Entonces a mí me dicen, presidente, hagamos una reforma ahora, dicen gente. Y digo, ¿a quién le van a cobrar? ¿Van a pasarle más impuestos en este momento, en plena pandemia, a la micro, a la pequeña, a la mediana y a la gran empresa? Se pierden más puestos de trabajo, se pierde más inversión y la recuperación es más lenta. Le vamos a pasar en este momento la factura a la clase media, se afecta la demanda agregada, la economía crece menos, la economía se recupera menos. Y ese aplazamiento lo condujo a la torpeza política de presentar una reforma tributaria en el año previo a las elecciones presidenciales, de manera que al conjugarse todo un contexto de crisis social y económica y de incertidumbre derivada de la emergencia de salud pública, con la ansiedad colectiva de una vacunación que muy lentamente se implementa, sumada a la torpeza en el cálculo político del gobierno, además de tener una oposición hambrienta de poder, como es lo normal, se presenta la coyuntura política perfecta para que las motivaciones colectivas impulsadas por las acciones políticas partidistas y del evidente empuje de la violencia, vandalismo y hasta subversión de las múltiples fuerzas extremistas del país y de la misma imprudente y violenta reacción estatal, prendiera fuego a una sociedad eminentemente impulsiva, institucionalmente dependiente, emotivamente educada, precariamente informada y pasionalmente violenta en su carácter e historia, sin olvidar que la mayoría de las revoluciones en la misma historia iniciaron con el incremento de los impuestos en una coyuntura especialmente equivocada.